Bienvenidos de nuevo a Polos Opuestos. En nuestra serie sobre la pedagogía de la derrota, hoy tocó el turno conmigo. Aspiré en varias oportunidades a la presidencia de la República. Perdí, pero aprendí mucho. Cometí errores, pero también sentí que el sistema no me daba todas las garantías. Hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia, pero no voy a sentarme aquí a hablar sobre lo que hice o dejé de hacer o sobre el grado de mi responsabilidad con mis derrotas, que es muy grande. Quiero someterme a las preguntas y a los cuestionamientos como lo hicieron conmigo Horacio Serpa, Antonio Navarro y Carlos Gaviria, nos faltan algunos. Quiero sentarme al banquillo con un invitado que tuvo Caracol, que es el periodista veterano Álvaro García. Ha sido director de noticias, periodista conocidísimo, embajador en Argentina. Mire el que me escogieron. De modo que muchísimas gracias, Álvaro, por aceptar la invitación de Caracol y a todos ustedes por acompañarnos otra vez en Polos Opuestos. Bueno, Noemí, muchas gracias a Caracol por la invitación. Esta es una oportunidad muy interesante para conversar y para conversar sobre temas tan importantes para nuestro país. Todo lo que vamos a hablar aquí tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos años y probablemente con lo que va a suceder en el futuro. Pero, Noemí, antes de empezar a conversar específicamente sobre las ocasiones en las que usted fue candidata a la presidencia, quisiera hacerle una pregunta que atraviesa de manera transversal como esa experiencia, y es ¿por qué en tres momentos tan diferentes del país y probablemente tan diferentes de su vida personal decidió ser candidata a la presidencia de Colombia? ¿Qué la impulsó y qué la llevó a eso? Ave María, Álvaro, qué preguntita. Yo creo que querer ser presidente de Colombia no nació de mí. Yo no pertenezco a una casta política. Más bien mi familia es de educadores. Salió de la gente. Un día estaba yo en Ecuador y me fue bien, en el Congreso, y a la salida una persona que parecía un estudiante, resultó un periodista, me dijo: ¿usted quisiera ser presidente de Colombia? Y yo le dije sí. Bueno, 6 columnas en el periódico de allá, saltó a Colombia, fui con el canciller de Ecuador a Popayán y se me arrodilló prácticamente un señor que embetunaba los zapatos y me dijo: júreme que usted va a ser presidente de Colombia. Yo le dije: pues yo no le puedo jurar que va a ser presidente de Colombia, pero sí le voy a garantizar que lo voy a buscar. En ese momento yo asumí un compromiso con esa persona que me lo dijo con tanto amor y se fueron como sumando las voces. Fue más de la gente hacia mí que lo que yo lo busqué en un comienzo. Bueno, vamos ahora sí a la primera candidatura, que fue en el año 98, ya digamos con esa convicción de la que usted me habla y me cuenta, que surgió de esa manera tan particular. Ya políticamente, ¿cómo se articuló la circunstancia que facilitó que usted fuera candidata la primera vez? Es rebeldía. El sistema político colombiano siempre me ha producido a mí muchísima rebeldía y siempre he pensado que las posibilidades con nuestro país son muy grandes y que con un buen gobierno, una buena gestión, uno tiene, cuando es político, mucho de mesiánico. Y entonces, viniendo yo de una cantera conservadora, que me gusta mucho la ideología del partido, tantos valores, pues me di cuenta que si yo me sometía como a los partidos, era como más de lo mismo. Y entonces, en una expresión de pura independencia, como un grito de independencia, me lancé. Era una experiencia muy difícil porque el camino de la mujer no se había dado, me tocó desbrozar camino, porque solamente había estado prácticamente la nena, que era la hija pues del general Rojas. Pues vuelvo y repito, yo no venía de una experiencia política familiar, nunca había estado en una campaña política, entonces era todo inédito, nuevo, y yo creo que eso fue lo mejor que tuvo, lo novedoso, muy difícil. ¿Qué fue lo que usted menciona ahora, el tema de ser mujer? ¿Qué fue lo más duro en esa primera campaña de enfrentarse a un entorno machista, siendo mujer en un entorno machista como el de la política? Yo venía, Álvaro, de una cancillería muy exitosa. Cuando
terminé la Cancillería, los niveles de imagen que yo tenía eran de más del 90%. Una vez el presidente Gaviria me dijo, ¿y usted qué va a hacer con esas encuestas? Y yo no había pensado, así mayor cosa que... Entonces yo tenía mucho prestigio, pero le hago una confesión, la aproximación de los medios hacia mí al principio de la campaña era de un grado de feminista. Entonces me hablaban de totalmente distinto, el acercamiento y las preguntas que se me hacían eran de una frivolidad espantosa y eran totalmente distintas frente a cómo se le acercaban a los otros candidatos. De modo que al principio tratar de que me preguntaran como a los demás fue dificilísimo. Me hablaban del vestido, de la familia, claro, temas, los de la familia y otros muy importantes. Pero la frivolidad, pues, en cuanto al vestido y a la moda y a era muy aburrido. Creo que eso es de los grandes avances en que yo he contribuido y es que hoy en día se nos respeta muchísimo más y se nos pregunta y se nos trata como candidatas un poco más en igualdad de condición. Noemí, para una mujer, digamos, ser candidata a la presidencia en el año 98, en un entorno muy complejo y muy violento. Estamos hablando digamos, del momento más complejo del efecto que tuvo el tema del proceso 8000 y por otro lado una gran arremetida de las FARC en todo el país. Y el tema del narcotráfico también muy complejo. Y el narcotráfico extendido y radicalizado por todo el país. ¿Cómo recuerda ese entorno y cómo era enfrentarse a esos fenómenos que estaban tan latentes y tan en carne viva? Sí, gravitaba realmente mucho lo del 8000, personificado por Andrés Pastrana, que había hecho la primera denuncia sobre el tema, y por Horacio Serpa, pues que había sido el compañero y el valedor, digamos, del presidente Samper. Entonces era una campaña en donde todo el día había insultos y había provocaciones y se giraba muy alrededor de ese tema. La guerrilla estaba además en unos excesos y abusos, la politiquería tremenda. Y yo quería como salirme de eso que para mí estaba muy infestado, que era terrible. Y además yo creo que toda esa ingenuidad que traía de no conocer cómo era la política, cómo eran las campañas, pues me sirvió como para ir navegando de alguna manera en esa campaña. Pero el entorno no podía ser más complejo y más difícil, muy complicado. Y estaban Carlos Lleras, que era pues un candidato irreverente, inteligente, y estaba Mocus, que por Dios tiene un estilo muy peculiar y muy importante en la política colombiana. Y al final hicimos una forma de escogernos muy bonita, muy transparente, los independientes. Entonces en el puente de Boyacá, repitiendo el grito pues, de independencia, conocimos una encuesta que me dio a mí el favoritismo en el resultado y me acompañaron con una lealtad total, Mocus y Lleras y Antonio Navarro y muchos otros. Fue muy bonita la campaña. O sea, que no todo en la política es deslealtad, que es lo que vamos a hablar. También hay gente que tiene principios y valores. Esa campaña fue de verdad innovadora, fresca, fue muy bonita. Yo tengo mucha gratitud con todos los que me acompañaron y los valores de esa campaña son los mismos que tuve en todas. Fue la raíz de mi política, de mi forma de actuar en política. En ese momento fue muy interesante y tuvo un impacto positivo en la opinión pública el hecho de que usted mencionaba de la radicalización del enfrentamiento entre Serpa y Pastrana y cómo esa radicalización los hizo parecerse mucho y había que presentarse como un elemento diferenciador dentro de la política colombiana. La publicidad que usted utilizó en ese momento fue logró ese objetivo de una manera muy específica. ¿Cómo se manejó eso? ¿Cuál fue el acierto que se cometió, que se tuvo en términos de comunicaciones sí, para avanzar en ese sentido? Esa publicidad fue, la verdad, muy interesante, porque Pastrana obviamente denunciaba el 8000, todos los temas del narcotráfico, de la corrupción, y estaba permanentemente en esa actitud, y Serpa permanentemente insultando y defendiéndose.
Entonces, una noche yo estuve reflexionando porque no teníamos un peso para agencia de publicidad ni para nada. Y fui donde una programadora que tenía pues la posibilidad de ayudarme con una persona muy talentosa que es Daniel Coronel. Y le pedí el favor, él me ayudó con las imágenes de las peleas de uno y otro lado. Y entonces pues se veían tan parecidos que en la publicidad que ojalá pudiéramos transmitirla, pues, aparecía el uno y el otro peleando y yo decía, ay, más de lo mismo. Y tuvo un efecto muy importante. Nosotros no ganamos por 8 días porque con la tendencia que había hubiésemos ganado. Bueno, ¿qué faltó para ganar en ese momento? ¿Y qué fue lo que pudo en un momento dado inclinar la balanza a favor del otro candidato? Nos faltaron 8 días porque la tendencia era maravillosa y yo creo que la asimilación de la mujer en la política se demoró. Pues para que lo miraran a uno con seriedad fue un poco demorada. Pero recursos también nos faltaron, ¿no? Fue con las uñas que Yeras Mocus y yo trabajamos, pero había tanto entusiasmo. Yo recuerdo con mucha gratitud y con mucho afecto esa campaña. Noemí, exactamente, ¿recuerda algún momento específico, declaraciones específicas o pronunciamientos de algunas personas que hubieran inclinado la balanza, por ejemplo, a favor de Andrés Pastrana? A ver, primero recuerdo una que me sirvió mucho, que fue el presidente López, hacia nosotros, hacia mí, de apoyo, que yo estoy segura que nos sirvió. De Pastrana le sirvió mucho a la guerrilla. La guerrilla en un momento dado dijo que haría la paz con el presidente Pastrana y me acuerdo que previamente García Márquez apoyó a Andrés Pastrana. No le duró mucho el apoyo, pero lo hizo. Y fueron apoyos importantes. Nosotros tuvimos apoyos de la intelectualidad, de la cultura, era como el país fuera de la política nos apoyó mucho. Vuelvo y repito, la característica fue una campaña muy cívica, muy independiente, era como en materia política como muy joven. No era tanto la edad, sino como la actitud de la campaña, irreverente, diferente. Nunca me olvido de una vez que pedimos prestado el Congreso y la campaña contra la corrupción, las propuestas las hicimos allí, donde entraban todos limpios y como don Dinero empezaba a repartir y se volvía todo el mundo corrupto y negro. Fue muy divertido, un sainete que yo escribí y eso nos sirvió mucho, nos catapultó. Bueno, Noemí, vamos a hacer una pausa para volver a conversar sobre las otras dos campañas en momentos muy distintos suyos y del país, temas apasionantes que nos esperan en unos minutitos. Noemí, para el año 2002, ¿cómo cambió el país y cómo cambió usted? ¿Qué fue lo que encontró en ese momento con respecto a la primera campaña? El 2002 fue muy interesante porque todo parecía más fácil para mí. Ya se había abierto un camino, yo me había ido a la universidad donde estuve preparando en Harvard mi programa, muy en contacto con toda la gente en Colombia. Quizás demasiado académica, porque al principio me dio trabajo salirme de la diplomacia, que es la prudencia, y meterme en la política. Aquí ya era muy académica, ya uno probaba todo, pero iba muy bien porque yo prácticamente estaba de primera, tenía todo el prestigio y como el recuerdo de la campaña del 98. Los jóvenes del 2002 me reconocían, me conocían. Vino el lanzamiento. Yo en todas las encuestas asomaba como ganadora en la segunda vuelta, muy cercana con Serpa, y aparecía Álvaro Uribe por allá lejos con un 2%. Y entonces hicimos el lanzamiento en Cartagena. Yo admiraba mucho siempre a Rafael Núñez y a Soledad Román, me encantaban. Y el pueblo todo acudió, fue hermosa la convocatoria. Y le voy a decir, yo no perdí el día de las elecciones, Álvaro. Yo perdí las elecciones del 2002 por un desmayo
en la televisión en directo en mi lanzamiento. Todavía no sé qué pasó. Es la única vez en la vida que yo me he desmayado. Es la única vez que me he desmayado. Yo me sentí muy mal cuando iba a pasar a la televisión en directo. Hoy en día creo que a mí me dieron algo, porque cuando yo pedí un médico antes de pasar, alguien dijo, a ver, yo soy médico, no pasa nada, son nervios. Yo estaba en situaciones límites en mi vida muy grandes y muy difíciles. ¿Por qué solamente ese día me desmayé yo? ¿Por qué frente a la televisión? Me dieron café, hasta un roncito me dieron antes de la desmayada, pero durante 2 meses después de la desmayada me hablaron de la debilidad, de dietas que yo no estaba haciendo. Yo además no estaba nada nerviosa porque además yo tenía teleprompter, súper ensayado el discurso, todo perfecto, había acudido toda la gente. Después vi yo la grabación, el público no lo habían iluminado, el público no se oían los aplausos del público, yo aparecía como un orate en la televisión. Es muy raro lo que pasó. Y ahí también hubo mucho machismo, porque yo inmediatamente... Noemí, pero ¿cree de verdad que alguien le pudo haber inducido ese desmayo de alguna manera? Esa pregunta nunca se hizo y me parece raro que no se haya hecho. Y ahí cambió. Yo me vine para abajo en las encuestas por ese desmayo. Y ahí hubo mucho machismo, porque mostraron mujer debilidad. Cosas que son legítimas en la competencia, pero lo que no sé si es legítimo y que me pregunto yo qué ocurrió ese día es de pronto acudir a esos mecanismos. Otros candidatos que me acompañaron en esa campaña tuvieron dificultades de salud, no de 20 segundos ni de 30 segundos como yo tuvieron pues maluqueras y desmayos a fondo, y la reacción de los medios fue: qué campaña tan dura, tan difícil, casi ni se habló del tema. A mí durante 2 meses prácticamente solamente me hablaron sobre el desmayo. Ese es un tema que todavía me duele. ¿Qué se hizo para tratar de recuperar lo perdido por la imagen generada por el desmayo y qué falló ahí? Mire, mis asesores colombianos tuvieron el acto de honestidad de decir: llamemos a los mejores expertos que hay en campañas políticas para quitar la imagen de debilidad, porque como el tema de la guerrilla era tan fuerte, entonces pues si me mostraban débil, ¿cómo me aparecía fuerte frente a la guerrilla? Vino un asesor americano, hizo los estudios, los análisis y dijo: mire, yo nunca he visto internas las características de la gente, cómo apreciaba pues mis condiciones de preparación, de lucha contra la corrupción, en todos los sentidos era bueno. Pero la debilidad, dijo, ya le hicieron el daño, no asumo la campaña porque usted ya perdió las elecciones con el desmayo. Es uno de los mejores asesores de los Estados Unidos, pues asesoró al presidente Clinton y todo. Pero es increíble cómo toda una campaña y una propuesta política para abordar la problemática de un país se viene abajo por una circunstancia de esas. Claro, y después vino pues el fenómeno de Álvaro Uribe, que daba respuesta a todo lo que necesitaba el país, es decir, una guerrilla envalentonada, una guerrilla abusiva, terrorista, y él muy firme frente a los temas de la guerrilla. Y yo asistí a las reuniones que se hicieron para el proceso de paz, muy fuerte, porque yo siempre quedé vacunada de ingenuidad en el gobierno del presidente Betancourt, donde yo creo que nosotros partimos de demasiada credibilidad con la guerrilla. Ahí nos equivocamos, pero ahí me vacuné yo. Noemí, vamos a la campaña de 2010. ¿Por qué va usted al Partido Conservador? Antes lo había hecho como independiente por su propio movimiento, el que usted creó, el cual hizo parte durante todos esos años. ¿Por qué vuelve al Partido Conservador? Mire, la verdad yo creo en las ideas sociales, creo en la autoridad. El Partido Conservador tiene unas conquistas maravillosas y ha tenido en la historia un papel preponderante. A mí el tema de los partidos, la politiquería, la corrupción, todo eso
me repugnaba. Por eso fui independiente sin apartarme de los valores ni las ideas conservadoras. Mi papá se murió un poco antes de la campaña y ya estando muy mal un día me dijo: hija, tú sin el Partido Conservador no vas a poder ser presidenta, y el Partido Conservador, mientras tú estés vigente, no va a tener presidente sin ti. ¿Por qué no transformas el partido? ¿Por qué no te metes con el Partido Conservador y se ponen de acuerdo en una cosa programática, bonita, de futuro, pero anclado a los valores y a las tradiciones que vale la pena? Y mi padre murió al poco tiempo y yo lo amé y admiré demasiado. Creo que yo lo sentí como una profecía, como que yo tenía que hacerlo, y así lo intenté de buena fe. Me sometí a las reglas del partido, a todas las que me exigieron. Me metí en la consulta, gané la consulta, pero usted se acuerda, Álvaro, que la consulta por primera vez en Colombia duró 8 días para saberse el resultado. 8 días para reconocerme que yo había ganado la consulta conservadora, y ahí vamos divinamente. Después vino pues todo el fenómeno del transfugismo del partido, que es que yo sufrí el transfugismo del partido. El presidente Uribe realmente yo creo que tiene unas cercanías muy grandes con el partido, políticas, en algunas cosas ideológicas, y yo creo que él influyó muchísimo, como él mismo ha dicho, él fue el que influyó en la elección del presidente Juan Manuel Santos. Él orientó muchísimo la candidatura del candidato Santos, y obviamente hoy en día, y es un fenómeno de toda América Latina y que me tiene muy preocupada, aún ya no estando yo en política electoral, la política social tiene mucho que ver con política electoral. Yo veo muy difícil, y eso ha empobrecido mucho la democracia, que alguien gane elecciones si no está señalado por el presidente de turno, o si no es el mismo presidente de turno, porque es que todos los subsidios se dan como si fueran del gobierno, como favores del gobierno de turno. Muchos son buenos, no quiero estar contra ellos, pero de un lado a otro el continente pareciera ser que son regalos, favores que da el Ejecutivo, que da el presidente o la presidenta en otras partes de turno, y la gente se siente agradecida. Y además en mi campaña decían que yo les iba a quitar los subsidios. Imagínense yo a las madres cabezas de familia quitarles un subsidio si han sido parte de mi lucha, pero les decían, las reunían en estadios enteros oficialmente y les decían que les iban a quitar los subsidios. La política social se tiene que manejar como distinto, porque si no va a seguir orientando la política electoral. Bueno, Noemí, rápidamente antes de ir a una pausa, usted habla de transfugismo. Quisiera decirme los nombres de las personas que le dieron la espalda a usted dentro del Partido Conservador. Es que me tocaría al revés, me tocaría decirle las que fueron leales, que es distinto. Mire, esa página es muy dolorosa, demasiado dolorosa. Además la doble moral, inclusive cobraron en la campaña de Juan Manuel Santos y en la conservadora, que yo tuve la legitimidad, los recursos para la campaña. Fue muy masivo. Yo creo que es un hecho que le debería dar vergüenza al Partido Conservador haberlo vivido. El día que fueron a adherir, cuando ya Juan Manuel ganó la primera vuelta, yo luché mucho, no porque no lo hicieran, sino porque se hiciera sobre fundamentos programáticos, pero el afán era era impresionante. Lo que querían era ir rápido para salir de primeros en la foto. Bueno, Noemí, muchas gracias. Ya vamos a hacer una pausa. Volvemos con las conclusiones de esta apasionante e interesante historia de su vida en la política colombiana. Noemí, preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿Cómo reacciona usted frente a la derrota? Depende de la derrota. La primera con mucho entusiasmo, en las que he visto el transfugismo con mucho dolor, con encierro, pero uno lo supera.
Si usted puede resumir en 3 palabras las razones que hicieron que usted no pudiera llegar a la presidencia en estos 3 intentos, ¿cuáles serían? Ave María. Pues la primera, abrir camino. Como mujer ha sido muy complicado, pero ha valido la pena. La segunda, yo creo que viví ausencias del país muy largas. Esa diplomacia mía, el país había cambiado mucho, ¿no? Las cifras las conocía, todo lo que aparecía escrito o en imágenes lo conocía, pero el alma de Colombia había cambiado mucho en el gobierno de Álvaro Uribe, y eso solamente viviendo en el país se podía saber. Ese fue un error muy grande que yo cometí, mi ausencia tan larga de Colombia. Y la tercera, eso, no conocer las entrañas de la política y falta de recursos. Los que dan recursos prácticamente no le dan dinero sino al que les conviene, que tienen garantizado su adyección, ser subalternos. Tienen razón, a mí no me dieron muchos porque no soy subalterna, me faltaron muchos recursos. ¿Volvería a ser candidata? No, la política me pidió el divorcio y yo se lo di de manera incondicional. Bueno, Noemí, muchas gracias. Fue un placer. Muchas gracias a ti, Álvaro.